podemos empezar diciendo que como ya se prolongó la vida, digamos, en las personas en general, hoy sabemos que la mujer va a pasar un tercio de su vida en menopausia. Entonces, no tenemos que ver a la menopausia como algo malo, sino como algo que a todos nos va a tocar y que hay que transitarlo y aprender a vivir con la menopausia, con una etapa natural de la vida. Flor, y bueno, ¿hay factores de riesgo? ¿Comienzan con esta edad los factores de riesgo? Sí, en general podemos decir que, los factores de riesgo cardiovasculares son muchos, pero tenemos factores de riesgo cardiovasculares que vendrían a ser, son condiciones que va adquiriendo el individuo con el correr de la vida, que lo van a hacer propenso a tener mayor probabilidad de desarrollar alguna enfermedad en el futuro. Cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares nos referimos a cardio sería el corazón y vasculares serían los vasos sanguíneos. Entonces, estos factores de riesgo vasculares tenemos los que son modificables y los no modificables. Dentro de los modificables, que son aquellas cosas por las cuales nosotros podemos hacer algo para cambiarlos una vez que las detectamos, tenemos, por ejemplo, la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol alto, la obesidad, sobre todo la obesidad abdominal, el tabaquismo, el sedentarismo, el estrés. Y dentro de los factores de riesgo cardiovasculares no modificables, o sea, son cosas que adquirimos y que no las podemos cambiar, tenemos, por ejemplo, el tema de la edad. Sabemos que a medida que vamos envejeciendo aumentan más las chances de tener más riesgo de alguna enfermedad, sobre todo en el hombre cuando tiene más de 45 años y la mujer cuando tiene más de 55 años o cuando llega a la menopausia, que ahora vamos a ver por qué, ellos tienen más riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular. Después, otro factor de riesgo cardiovascular que no podemos modificar es el sexo. O sea, el hombre en general se dice que desde los 45 años tiene ya mayor riesgo de desarrollar alguna enfermedad cardiovascular, y la mujer también. A medida de que llega la perimenopausia o la menopausia, empiezan a aparecer mayor riesgo de empezar a tener hipertensión, diabetes, colesterol. ¿Y eso por qué le pasa a la mujer? Porque decimos, ¿por qué? En general la mujer cuando llega a la menopausia, después lo va a explicar bien Lucrecia, pero en general tenemos un problema con los estrógenos, en realidad no es un problema, los estrógenos nos acompañan en toda la vida hasta la menopausia y mientras están bien nos van protegiendo, nos ayudan a mantener los niveles estables de la presión, mantener los niveles del colesterol, sobre todo el colesterol malo controlado, nos ayudan con el peso, etcétera. ¿Qué pasa? Con la llegada de la menopausia perdemos esa cierta protección que nos otorgaban los estrógenos y entonces es donde podemos empezar a experimentar problemas con la presión, o sea, nos va a predisponer a ser hipertensas, nos va a predisponer a que el colesterol total y sobre todo el colesterol malo, que serían las grasas, también se empiecen a alterar. Y entonces son todas esas cositas que siempre es mejor prevenirlas o detectarlas a tiempo para que si las encontramos las podamos revertir, digamos, tratar. Claro, nos va a predisponer, pero por ahí puede ser que no tengamos ningún problema. Puede ser, por ejemplo, después lo va a explicar bien Lucrecia, pero en general en la menopausia suele pasar entre los 45 y 55 años, con un promedio entre los 50 y 51 años, pero también hay mujeres que se tienen que someter, por ejemplo, a cirugías en las cuales les extraen los ovarios y también pierden esa protección de los estrógenos, entonces, dependiendo de la edad, pueden exponerse a todos estos factores de riesgo antes de tiempo. Claro. Bueno, y una vez que estamos cerca de la menopausia, ¿podemos hacer algún chequeo como para decir, bueno, a esta edad me encuentro con tales cosas? Claro. ¿Qué chequeo? En general lo que recomendamos es que, por ejemplo, cuando empiecen a notar los síntomas, que ya van a explicar, por ejemplo, los sofocos, los cambios de humor, la disminución de la libido, del deseo sexual, etcétera, o que, por ejemplo, empiezan a notar esos problemas con la presión, que capaz previamente no los tenían, venía todo perfecto, y empiezan a notar alteración en la presión, en el colesterol, etcétera, que cuando aparezcan alguna de esas cositas, además de hacer el control con la ginecóloga, el ginecólogo de cabecera, que también hagan un control con su cardiólogo de cabecera para empezar a hacer. Lo primero que vamos a hacer es un interrogatorio
para buscar estos factores de riesgo. Como ya dijimos antes, los no modificables, que también dentro de los no modificables, en el interrogatorio, ¿qué vamos a buscar? Le vamos a preguntar, ¿tiene algún antecedente de muerte súbita o cardiopatía isquémica en su familia en edad temprana? Por ejemplo, antes de los 55 años en el hombre o antes de los 65 años en la mujer, porque eso también sería un factor de riesgo que no vamos a poder modificar. Y bueno, buscar toda la presencia del resto de los factores de riesgo. Si es tabaquista, o sea, si fuma, si hace actividad física, qué dieta lleva, todas esas cosas para poder estratificar el riesgo de esa paciente. Una vez que terminemos con el interrogatorio, vamos a pasar a la etapa del examen físico, que todo esto lo podemos hacer tranquilamente en una consulta en el consultorio. En el examen físico también vamos a ver qué presión tiene en ese momento, vamos a escuchar el corazón para ver si hay algún soplo o alguna arritmia, vamos a realizar un electrocardiograma para ver también si nos da algunas señales de cómo están las paredes del corazón o si aparece también alguna arritmia, y dependiendo de todo lo que encontremos en el examen físico vamos a pasar a el resto de los pedidos, que todo va a depender de la edad de la paciente, de los factores de riesgo que encontremos o que sospechemos, pero en general va a ser sí o sí un laboratorio con un perfil lipídico para ver cómo está el colesterol en general en la sangre, y bueno, y sí o sí lo que tenemos que hacer mucho hincapié es en la vida sedentaria de las mujeres y o sea, en todos estos factores de riesgo que podemos modificar. Eso sería lo básico que vamos a hacer en la primera consulta en el consultorio, claro, en una mujer en la menopausia o cuando esté presentando. Y después puede haber otros estudios, ¿no? Sí, eso es lo básico. Claro. Después ya se avanzará dependiendo lo que encontremos con una ecografía del corazón, un ecodoppler, claro, una ergometría o estudios más avanzados como una cámara gamma, un ecoestrés. Todo eso depende. Nosotros siempre en cardiología, o creo que en todas las especialidades en general, estratificamos el riesgo del paciente que tenemos en el consultorio. Porque mientras hablamos en el consultorio, capaz sin que se dé cuenta del paciente, nosotros ya estamos pensando. O simplemente con verlo, con pesarlo, con medirlo, ahí ya tenemos varias cositas que sabemos que hay que mejorar. Ya con verle el cuerpo vos te das cuenta, claro, más o menos. O con lo que te van contando, porque vos le preguntás, ¿hacés actividad física? Algunos te dicen, yo ando todo el día, voy de acá para allá. Eso no es actividad física. La actividad física es una actividad programada, que yo digo, bueno, lunes, miércoles, viernes, sábado, a tal hora voy a salir a caminar 1 hora. Y lo hago, pero el resto de las actividades no programadas no entran dentro de la actividad física. Florencia, y lo que me decías de la grasa en el abdomen, uno se mata haciendo abdominales, pero ya es una condición de la mujer menopáusica. En general, una vez que atraviesan la menopausia, hay más riesgo de que, porque es decir, el colesterol, la grasa corporal va a tender a distribuirse, sobre todo en la parte abdominal y por eso es lo que tenemos que tratar de corregir. ¿Cómo se corrige? ¿Es difícil? Sí, es difícil. Nuestro objetivo tendría que ser, el perímetro, o sea, del abdomen del hombre tendría que ser menor de 90 centímetros y el de la mujer 80 centímetros. Es muy difícil, pero las tenemos que incentivar a que lo traten de corregir, no solo con la actividad física, que deberían hacer la actividad física si es posible de lunes a lunes, porque como siempre digo, la actividad física es la única medicina que tenemos gratis y que podemos lograr un montón de cosas sin gastar mucho, digamos. Sí, sí, decime. Después te además de la actividad física, sí o sí la parte de la dieta saludable. Que yo en el consultorio siempre trato de, aunque sea explicarles o darle una idea para que entiendan qué es dieta saludable, porque no significa que no podemos comer nada. Simplemente tratando de incorporar 2 a 3 porciones de frutas en el día, 2 a 3 porciones de verduras en el día, si son crudas mejor. Tratar de evitar consumir carnes rojas todos los días y que sea al revés, que consumamos más carnes blancas, sobre todo pollo o pescado. Y siempre tratar de consumir agua, sobre todo evitando las gaseosas o los jugos, digamos, azucarados.
Ujú. La cantidad de pasos, viste que por ahí hay programas que uno pone en el celular, ¿eso da resultado? Eso en general, yo incluso a mis pacientes les recomiendo que tengan el reloj o alguna aplicación, pero es más que nada para motivación, porque sé que si lo tienen, e incluso ya lo veo, que los motivan más, porque te dicen, mira, el otro día salí a caminar y mira, llegué a tal frecuencia cardíaca o hice tantos pasos, pero en general lo que importa es la velocidad del ritmo con el cual camino. Si yo camino, pero voy a parar en cada vidriera a ver cómo, qué es lo que hay, eso ya pierde puntos para la actividad física rentable, digamos. Claro. Lo ideal sería, si yo puedo de lunes a lunes por lo menos caminar 30 minutos o salir a pedalear, que ahora está muy de moda, 30 minutos, mejor. Lo ideal sería que sea 1 hora todos los días, pero si eso no se puede, por lo menos 3 veces a la semana. Y después otra cosa que no es solamente para las mujeres, sino también para los hombres, que si te dicen, no, yo no puedo hacer nada de actividad física porque mi trabajo es en una oficina, no estoy todo el día ahí. Lo que recomendamos son las pausas saludables. ¿Qué significa? Que si yo sé que tengo que estar 1 hora de corrido sentada en la computadora, ponerme o una alarma o algo que me diga, bueno, pausa saludable. Entonces, ¿qué hago en esta pausa? Si hay escalera, bajo y subo la escalera, hago un ejercicio de estiramiento, algo que aunque sea mínimo, pero eso nos va a ayudar, porque si después salimos a caminar todos los días, pero nuestro trabajo es sedentario total, estamos perdiendo todo lo que ganamos en la semana. Y si la persona es obesa que no puede caminar por las rodillas, ¿qué hacemos? Para todas las personas hay ejercicio físico para hacer. Siempre el ejercicio físico se adapta a la persona. Obviamente que no le podemos dar un ejercicio que sabemos que no lo va a poder hacer porque no lo va a hacer ni acá y menos en su casa. Así que eso no tendría que ser excusa porque hay ejercicios para todos. A cumplir. Y como yo siempre digo, el ejercicio es como una polipíldora. O sea, si toman la aspirina, toman la medicación de la presión, pero no hacen ejercicio, les está faltando como la tercera pata del tratamiento de casi todas las enfermedades en general. Bueno, estaba viendo un mensaje que me mandan que dice que sos excelente como médica, Bueno, así que bueno, se ve que una paciente que me manda saludos, ¿eh? Bueno, así que los saludos bien dados. Gracias, no sé quién será. Bueno. Bueno, qué lindo todo lo que nos contaste, así que, ¿dónde estás trabajando? Estoy trabajando en los consultorios Vélez Sarsfield junto con Lucrecia y en los consultorios del Sanatorio Esperanza, que es el departamento de imágenes, pero también ahí hacemos consultorio. Y después la parte de yo hago rehabilitación cardíaca, que lo estamos haciendo en los consultorios Totoni con Karina Sereno, que es la kinesióloga que trabaja conmigo.